Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 21 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. Las declaraciones de Kus impactaron a todos los presentes, incluso la misma Nean, diosa de la destrucción. Cambio de actitud aún más seria. Su pequeña acompañante y amiga, nunca había mostrado una faceta preocupada y temerosa hasta el día de hoy. Los ángeles, seres neutros entre el bien y el mal, no mostraban emociones o importancia por lo que sucedía en sus alrededores, su función solo derivaba guiar a su dios destructor a quien se le asignó. Pero cuando un ángel mostraba miedo por algo o alguien, realmente la amenaza o situación era de qué preocuparse. Nean, con la guardia arriba, empezó a interrogar al sujeto frente suyo, intentando intimidarlo con su aura. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo tienes el poder de un dios? El Son no respondía, se mantenía sereno con la vista fija en Kus. No era una mirada nostálgica, era una de odio puro mezclada con tristeza, una en la cual, Kus al notarlo no evitó temblar por esa mirada determinada con un propósito oscuro. La misma que se le fue dada antes de que las deidades de su mundo fueran por él. Antes de le diera la espalda al único mortal con el poder de un verdadero dios Saiyajin. Se supone que no debías estar vivo, es imposible sobrevivir al poder de Seno-sama. Al último mencionado le llamó la atención a Goku, quien con una rapidez indescriptible se posó delante de Kus, le tomó de sus prendas y con una mirada nada amigable le exigió una explicación. Kus no era lastimada por el poder de Son Goku, temía más bien de lo que podía ser capaz y no evitaba temblar al ser vista por esos ojos que alguna vez mostraban aprecio por ella. Antes de que el Son pudiera cuestionar de nuevo, recibió una patada en el estómago que lo mandó directo al suelo, donde se enterró a cientos de metros bajo tierra. Seas quien seas, no vuelva a acercarte a mi amiga, o el siguiente golpe irá directo a tu cabeza. El Son, algo aturdido, se levantó, con cierta dificultad fijó su vista en la diosa, que claramente sus intenciones no eran nada buenos. Con el reciente golpe, se dio cuenta que el poder de esa diosa estaba por encima de algunos dioses de su mundo. Fijó su vista en Kus y sus dudas aumentaban. Necesitaba respuestas del cómo Kus está aquí, pero para hacerlo debería enfrentar una vez más a los seres que una vez le quitaron su vida. Sin embargo, esta vez no pensaba bajar la cabeza. Si quería venganza, tenía que fortalecerse, y que no mejor que medirse con un nuevo dios. Elizabeth y los pecados no tenían palabra alguna que pudieran pronunciar, las acciones y declaraciones de ambos seres, dejó más que claro que el Son guarda muchos secretos que aún no conocen. Secretos en las cuales al parecer involucran dioses que nunca habían escuchado. Sin más a sentir miedo, sintió que su sangre Saiyajin hervía de la emoción. La sola sensación de ver a alguien sumamente poderoso, provocó que el Son diera una sonrisa retadora hacia Nean, quien inconscientemente le respondió de la misma forma. Pues ella también disfrutaba de las buenas peleas. Kus sabía que algo muy inevitable estaba a punto de pasar. Sin poder hacer nada, optó por crear un campo de energía para el planeta y sus habitantes en ella, protegiéndolos de los desastres que la pelea iba a causar. A diferencia de los dioses de su mundo anterior, Nean era una diosa que amaba la vida, con su enorme poder no aplastaba al más débil sin motivos. Destruía no por placer, lo hacía con el fin de mantener la vida en equilibrio en su universo. También disfrutaba las peleas como lo haría un Saiyajin, motivo por el cual de alguna forma le hacía recordar a Son Goku. Estuvo vagando totalmente herida y débil por el espacio durante cientos de años en ese nuevo mundo, hasta que fue encontrada por Nean, quien después de ganarse su amistad fue alojada y rehabilitada. Para luego ser reconocida por la Reina del Todo por su gran poder y ser asignada a Nean como su nuevo acompañante. Merlin veía todo con temor a igual que los demás. Son Goku revelando secretos de la existencia de dioses, de repente aparecen dos seres extraños a los cuales no sienten su presencia o magia emanando de ellos, y para rematar, la pequeña chica declara a Son Goku como asesino de dioses. Tantas preguntas sin ninguna respuesta le llenaban la cabeza a Merlin, a tal punto de quedarse parada como un espectador esperando el final, solo observar sin importar lo que suceda en adelante, pues la única forma de saber más, es que todo siga su curso, sea para bien o para mal.
Kus vio a los seres que hace un momento Son Goku acompañaba, con una sonrisa fingida se acercó a ellos sin decir nada, y con su báculo curó a todos los que estaba ahí. Los presentes se sorprendieron, pero no cuestionaron nada. A este punto, ya nada debería sorprenderles, o eso es lo que pensaban. A diferencia de todos, Elizabeth con el miedo y todo el valor que pudo reunir intentaba acercarse, pero la mano de Meliodas se lo impidió negando con la cabeza que sería peligroso. Elizabeth con una sonrisa insistiendo terminó por llevar a Meliodas junto a él. Ambos se acercaron, Kus giró la cabeza viéndolos, y con sonrisa les dijo que sentía envidia de ellos. Cuya afirmación dejó desconcertados a Meliodas y Elizabeth, pero antes de que preguntaran, un temblor se sintió en todo el planeta anunciando que la pelea en donde la existencia de este se decidiría. Será mejor que no hagan nada imprudente, vean lo que vean, no se atrevan a salir del campo de energía que puse. En esta pelea se decidirá la existencia del planeta. Meliodas con miedo preguntó a qué se refería. Kus, con cierta pena por ellos respondió. Tuvieron la mala suerte de que él cayera a este mundo, su sola presencia hace que cualquier mundo que pise, sea condenado a la destrucción. Elizabeth intrigada y con temor cuestionaba los motivos. ¿Por qué quieren eliminarlo? Son Goku no hizo nada. No sabes nada niña, Son Goku es un peligro para este universo, y para cualquiera que pise. Si no acabamos con él, todo estará en riesgo. Tenemos que eliminarlo junto a este planeta. Su energía ya ha contaminado este mundo. Si no actuamos ahora, el poder que emana Son Goku acabará con la vida de este mundo. Sin recibir una respuesta concreta, Elizabeth con cierto enojo exigía la verdad y los verdaderos motivos de los dioses en contra de Son Goku. Sin embargo, Kus no le dio importancia a más que solo observar la pelea. Meliodas se enojó con el ángel, pero su diminuta existencia no representaba amenaza alguna, sin opciones, hizo que Elizabeth también dejara el tema. A este punto solo podían desearle suerte a Son Goku. El planeta temblaba, todo ser vivo de la Tierra era exterminada por las presiones de dos deidades, incluso los más fuertes solo podían con respirar. La pelea empezó con una medición en altas velocidades dándose golpes mutuamente, todo lugar donde ambos chocaban puños, eran destruidos. Cada espectador no podía describir palabra alguna sobre el acontecimiento que veían, los mortales a excepción del ángel, no podían ver nada más que solo las ondas de choque y los sonidos escalofriantes del choque de puños entre dos seres en la cima del poder. Para que pudieran ver mejor, el ángel les facilitó una pantalla en la cual todos podían observar y escuchar mejor. Era fantástico, hace cuánto tiempo no tenía una buena pelea. Se decía el Son para sí mismo, pero no importaba por ahora, a pesar de sentir emociones usuales de su raza, su oponente no estaba jugando, lo tenía claro cuando de repente recibió un golpe en el rostro que lo hizo retroceder cientos de metros. Ambos se miraron y sonrieron para luego tomarse de las manos y competir en fuerza física. El poder de ambos era aterrador a vista de todos. La fuerza uno del otro parecía ser igual, ambos se miraban con miradas retadoras, y continuaban con la intención de que uno de ellos retroceda, pero no pasaba, sus auras chocaban y la tierra donde pisaban se hundía cada vez más, el magma salía y los rayos rugían de ira. A pesar de que la lava le rozaban los pies, ninguno desistía a perder. Al final los dos se separaron y con miradas fijas uno del otro. Cambiaron sus tonos alegres por uno más serio. Nada mal mortal, debo reconocer que estás a la altura, sin embargo, los juegos terminaron, es hora de luchar sin contenerse. Con una sonrisa, el Son respondió. Estoy de acuerdo, ya es momento de conocernos a nuestra manera. Nean cerró los ojos y el aura de la destrucción que todo dios manifiesta en una lucha donde el oponente es digno se muestra delante de Goku. El Son dio una mirada de disgusto al recordar la amargura de ese poder, por otro lado, no estaba emocionado por el tremendo poder que podía sentir. Cuya energía se sintió en otros universos cercanos por otros dioses que por curiosidad cerraron sus ojos para concentrarse y sentir la situación por medio de su ki, ya que estos dioses no disponían de un ángel como Nean. Nean, al culminar su repentina liberación de poder, deseaba ver el rostro asustado que todo mortal le mostraba cuando la hacían enojar.
Sin embargo, el resultado fue diferente, el rostro de aquel hombre no demostraba miedo, sino era de total alegría y determinación, pero a la vez podía sentir odio hacia su poder. Algo curioso para un mortal en su primera lucha contra una deidad. Señaló al Son para que hiciera lo mismo. El Son, con una sonrisa, cerró los ojos y con un leve susurro: «Vamos cuerpo, tienes que resistir». El aura se intensificó más en el Son y la pelea dio inicio. A velocidad sorprendentes, el Son atacaba con todo lo que podía, pero Nean no mostraba cansancio alguno, demostrando su superioridad ante el Saiyajin. De repente el Son recibió un golpe en el abdomen que lo dejó sin aire para luego ser nuevamente golpeado en la espalda mandándolo a volar. Nean se teletransportó rematándolo en el aire de un golpe con ambas manos hacia la nuca del Son. Este salió disparado hacia el suelo sin poder detenerse, se estrelló en suelo y con dificultad abrió los ojos para ver la figura femenina delante de él viéndolo con una sonrisa. Una pequeña risa del Son fue lo único que escuchó Nean para luego ser golpeada en la cabeza sin poder percatarse y ser mandada hacia unas montañas estrellándose en ellas. Las heridas del Son empezaron a curarse, pero esta vez con lentitud. El Son se percató de ello y fijó su vista en sus heridas que emanaban cierta energía Akai. Sin tiempo a recuperarse, Goku fue golpeado en el rostro, sin embargo, en esta ocasión el Son respondió con un derechazo para luego seguir con un combo en la cual ambos esquivaban y se golpeaban mutuamente sin detenerse. Por un descuido del Son, recibió una patada directo en el mentón casi noqueándolo en el acto. Recuperándose del golpe, empezó a lanzar esferas de energía hacia Nean con el fin de alejarla y poder recuperarse. Pero Nean estaba cubierta de energía Akai, y con gran velocidad se acercó hacia el Son para tomarlo de la cabeza y luego arrastrarlo por el suelo al puro estilo de Broly. El Son trataba de escapar, pero la fuerza de Nean era devastadora. Aumentó su aura y al final pudo soltarse con cierta dificultad. Sorprendido y nervioso, Son Goku miraba como Nean se acercaba hacia él a pasos lentos y con una sonrisa. El Son aumentó aún más su energía y le hizo frente a la diosa quien con alegría y determinación luchaba con fervor. Después de horas de lucha, Nean se veía algo cansada y con su energía mínimamente reducida. La energía de los dioses era casi inagotable, ya que poseían una gran reserva de poder. Por otro lado, los mortales no tenían esa capacidad. Y eso fue confuso para Nean al ver al Son como si nada a pesar de las constantes humillaciones en la pelea. El Son se veía sonriente, sin muestras de cansancio y su energía en lugar de disminuir, cada minuto aumentaba. Pero todo solo era una faceta, por dentro el Son tenía algunos órganos desgarrados y con aura apenas curándolo lentamente. A pesar de que su energía y poder eran superiores, su cuerpo aún no asimilaba tal poder. Su cuerpo y energía ya debieron acabarse, pero por alguna extraña razón, su poder aumentaba en lugar de agotarse. Nean sonrió y con una rara arrogancia no parte de ella dijo: ¿Qué sucede, sucio mortal? ¿Eso es todo? Si es así, eres una decepción. Sin recibir respuesta alguna por parte del Son, su mirada cambió de sonriente a una sádica y su poder aumentó a niveles críticos. Apareciendo delante del Son desprevenido, sin piedad alguna le lanzó un golpe directo al estómago con su brazo envuelta en energía Akai. Cayendo sin resistencia alguna, el cuerpo ensangrentado del Son tocó tierra firme estrellándose bruscamente. Los ojos de los espectadores se llenaron de horror y rabia, un grito de una mujer enfurecida resonó por donde Kus estaba. Elizabeth con rabia y lágrimas, mostró todo su poder y con frialdad cargó su poder mágico hacia la barrera que los tenía encerrados, disparando para poder salir. Pero fue inesperado y frustrante ver que no lo hizo ningún rasguño a la barrera. Los demás pecados, como Meliodas, Pan, Diane, incluso Escanor ayudaron a intentar salir de la barrera para ayudar a Son Goku. Kus solo tenía la mirada baja y una lágrima traicionera descendió por su rostro por la escena tan terrorífica que vio. Sabía que Nean tenía que destruir la amenaza, pero hubiera preferido que lo dejara vivir, quería el perdón de su amigo. Nean vio como los humanos custodiados por Kus intentaba salir y le pidió que los libere, esta haciendo caso los liberó.
Todo fueron a donde estaba el Son. Elizabeth vio horrorizada el agujero en el estómago del Son y con desesperación colocó sus manos para intentar sanarlo. Pero la sangre no dejaba de salir. De repente las manos de Merlin apoyaron a Elizabeth para que su curación fuera más efectiva. Nean vio como esa chica de pelo blanco pudo hacer que el Son despertara y con su aura intentaba sanar. Desde el cielo bajó y caminó hacia donde estaba el Son. Meliodas, al percatarse de su presencia, se interpuso en su camino y con sus poderes al máximo intentaba proteger al Son. Dices ser una diosa, pero lo único que veo es una escoria que mata por placer. No dejaré que te acerques más. Advertí a Meliodas que, con su marca demoníaca activada, se ponía en pose de pelea listo para defender a sus amigos. Nean, al ver que solo uno se ponía en su camino, siguió caminando con una sonrisa arrogante. A una supervelocidad invisible a su vista, Meliodas fue sujetado del cuello y lanzado con fuerza muy lejos del lugar. Nean siguió caminando, pero se detuvo al sentir como algo afilado se rompió en su espalda resonando el ruido del metal quebrándose en pequeños pedazos. Los pecados y Elizabeth se sorprendieron al ver quién había intervenido. Era Sheldris, quien con rapidez se alejó de Nean al sentir una amenaza a punto de acabarlo. Poniéndose delante de los pecados dijo: no se confundan, solo trato de evitar que nuestra única esperanza muera. Será mejor que se lleven a Son Goku de aquí, por lo tanto, Zelda y yo la distraeremos. Los pecados se sorprendieron al escuchar tales palabras. Sin embargo, en lugar de hacer caso a su petición, los pecados como Escanor, Pan, King y Gouter se quedaron a apoyar. Elizabeth junto a Diane y Merlin se llevaron a Goku con la teletransportación de Merlin. Nean, esbozando una sonrisa burlona, habló. ¿En serio cree que ustedes simples mortales podrán detenerme? Lo único que hacen es retrasar lo inevitable. Escanor caminó delante de todos, y con su poder empezando a consumir su vida por poder respondió: tú, mujer, tendrás el honor de ser destruida por mi glorioso poder del mismo sol. El gran Escanor tendrá la bondad de purificarte. Nean con una risa maliciosa responde: eres muy orgulloso humano para ser tan débil. Mi orgullo era tener el poder máximo a mis pies. ¿Y eso a dónde me llevo? Solo a ser más arrogante por mí mismo. Estaba cegado con la idea de que el orgullo es para uno mismo. No me di el tiempo para ver la otra cara de la moneda. El orgullo no solo se trataba de agrandarse a sí mismo, sino también el orgullo a proteger a los más débiles, el verdadero orgullo de vivir como alguien normal a pesar de tener el máximo poder sin usarlo para el mal. Ese es el orgullo que deseo a partir de hoy. El de proteger lo que más amo. No importa si eres una deidad, lo daré todo para cuidar a mis amigos y enmendar mis errores. Nean no dijo nada, más que solo esbozar una micro sonrisa, para luego de un movimiento rápido, dejó a todos heridos sin matarlos. Pequeños mortales que se creen altaneros por ayudar una amenaza para el universo. Meliodas despertó después del ataque y al ver a sus amigos y hermano en el suelo, se enfureció atacando con todo lo que tenía a la diosa. Pero cada golpe y ataque no hacía efecto. Nean, cansada de la insistencia, dio un golpe leve a la nuca de Meliodas dejándolo inconsciente. Nean empezó a volar donde sentía el pequeño ki del Son para terminar lo que había empezado. Al llegar, vio como las mujeres también se interponían protegiendo al Son. Sin embargo, en esta ocasión Nean no andaría con juegos, y con un movimiento de sus manos mandó a volar a las mujeres quienes no pudieron hacer nada. El Son, muy mal herido, vio como Elizabeth y las demás eran lastimadas sin que él pudiera hacer nada. Con fuerza de voluntad se puso de pie e intenta concentrarse para sanar con la poca energía que le quedaba. Nean, al ver que el Son se levantó, dio una sonrisa sádica, y con velocidad le dio un golpe al pecho sin mucha fuerza solo para hacerlo sufrir del dolor. Pero el Son no gritaba, sus deseos de seguir luchando aún no se quebrantaban y su orgullo Saiyajin no se lo permitía. Nean, al ver que no funcionó, le dio más golpes durante 10 minutos. Aún así, el Son se levantaba sin decir ninguna palabra. Nean, ya algo fastidiada, se le ocurrió una idea macabra. Si quería escuchar gritar al Son de desesperación, que no mejor que lastimar su corazón. Fijó su vista a la peli blanca que yacía en suelo con heridas leves, sujetándola por el cuello, la levantó y la puso delante del Son, quien con pánico intentó atacar a Nean para que la soltara, pero nada funcionaba. Nean disfrutaba ver la desesperación en el rostro del Son.
¿Por qué haces esto? La cosa es conmigo, no con ella, déjala ir. Clamaba el Son con agotamiento. Nean se reía y con su palma pasó energía suficiente a Elizabeth para que despertara. Al despertar, la mano de Nean ejerció más fuerza, haciendo que Elizabeth se ahogara e intentara gritar del dolor, pero no podía. De repente, Meliodas sujetó el cuello de Nean y con lágrimas intentaba ahorcar con todas sus fuerzas a la diosa. «Suéltala, maldita». Eran los gritos desesperados de un Meliodas tembloroso y con todo el poder oscuro intentado ayudarlo. Pero nada funcionaba. El Son, con las últimas fuerzas y gracias a la distracción de Meliodas, cargó su último golpe cargado de energía, dándole directo a la cara de Nean. Para su sorpresa, ni siquiera eso pudo hacerla retroceder. Las fuerzas abandonaban al Son, y con lo último aliento extendió su mano hacia Elizabeth intentando alcanzarla. Meliodas, al ver que no podía hacer nada, suplicaba a Nean que soltara a Elizabeth. En lugar de eso, tanto como Goku y Meliodas escucharon un sonido ensordecedor cubriendo sus oídos al ver el cuerpo de Elizabeth caer sin vida al suelo. Para después Meliodas saliera volando cortado ambos brazos y piernas lejos de ellos. El Son estaba estático, con fuerza de voluntad se levantó con mirada baja, cuestionó en voz alta para sí mismo. Una vez más no pude salvarlos. Una vez más perdí. Una vez más soy un fracaso. Una vez más perdí lo que amaba. Nean con una risa respondió. Murieron solo para proteger a una escoria como tú, solo fueron unos estúpidos humanos que no merecían vivir. Antes de que Nean pudiera terminar de burlarse, una fuerte voz del Son lo silenció. Cállate. ¿Qué sabes tú de la vida? ¿Qué te da derecho a asesinar vidas inocentes? Ustedes los dioses siempre son unos arrogantes que no respetan vida del otro. Solo usan a los mortales para su entretenimiento. Pero ya fue suficiente, no volverán a usarnos, no volverán a lastimarnos. Y con esas últimas palabras, Nean comenzó a reír, sin embargo, su risa fue cesada al sentir como un aura roja envolvía al Son con gran imponencia. Por instinto Nean se alejó a cierta distancia, su rostro serio cambió de repente a nerviosismo, el poder del Son aumentaba sin parar. Sorprendida y algo angustiada llamó a Kus y ordenó que protegiera el planeta a toda costa. El cielo oscureció, el aura del Son se volvió más agresiva, los rayos aumentaban y varias anomalías en la Tierra la estaban sacudiendo. Para después, un poder siniestro se pudo sentir en todo el universo e incluso sobrepasando los límites de este, llegando a otros universos cercanos poniendo nerviosos a los dioses que lo habitaban. El poder del Son se elevaba sin límite alguno, de repente los gritos se convirtieron en rugidos temibles para cualquiera que lo oyese. Grave error, el Son había olvidado que mientras más poder usaba, su cordura era consumida asemejándose al de los Aru que vivía en su interior. Poco a poco el planeta era destruido por el descontrol de la energía liberada por el Son. Kus, preocupada, usó más poder de lo que tenía previsto para proteger a los humanos que estaban cerca. La diosa de la destrucción no evitaba temblar ante tal muestra de poder sin algún límite que existiese. Kus no era la excepción, ella era la más alterada, el poder del Son era absurdamente gigantesco, incluso para esa transformación base de un dios. Era completamente imposible que elevara sus poderes sin necesidad de entrenar. Pero recordó algo que una vez le dijo su hermano Luis. Los Saiyajin se fortalecen por la ira, son máquinas de matar al momento, de dejarse llevar por la rabia. Esto solo era la habilidad de un Saiyajin que nace cada 1000 años, pero Son Goku no era el caso. Entonces, ¿cómo es posible que su poder aumente de tal manera? Su mente la traicionaba, le llegaban recuerdos del cómo varios dioses cayeron en las manos de Son Goku. Vio como algunos eran desmembrados con facilidad sin piedad alguna. Nean no evitaba sentir algo de temor por ese mortal, no sabía cómo era posible que un poder así no haya sido percibido antes. Un poder de esa escala era peligroso, no solo para su universo, sino también para aquellos cerca del suyo. Debía evitarlo a toda costa. El poder del Son seguía en aumento, era imposible parar, pero el odio y la venganza del Son hacia los dioses le dio la conciencia para detenerse a un punto donde su objetivo podía verse y solo pensar en pelear sin morir por su propio poder. Nean bajó ambos brazos que lo protegían de la energía corrosiva del Son, para luego ponerse en guardia expulsando su máximo poder sin alterar el ambiente, así demostrando el perfecto control de su energía sin causar estragos.
La pelea empezó cuando el Son atacó directamente a una velocidad aterradora. Nean sorprendida levantó ambos brazos en X, para bloquear el golpe del Son, pero en lugar de detenerlo, fue mandada con los brazos entumecidos y enrojecidos. ¡Qué mierda! Nena no pudo quejarse ya que de repente, una de sus piernas fue sujetada y azotada en suelo y en cualquier cosa que encontrara. El Son empezó a ahorcar a Nean con su cola mientras le daba golpes en el abdomen sin parar. Nean intentaba soltarse de cualquier forma, pero era inútil. Sus fuerzas se debilitaban por cada golpe del Son. Sin más opción, Nean le cortó la cola con energía a Akai, pero se sorprendió al ver cuando la cola volvió a crecer en tan solo segundos. El Son ya no tenía humanidad, y con una fuerza aterradora dio un golpe directo al rostro de Nean, quien la usó sus brazos para bloquearlo, pero en esta ocasión uno de los brazos tenía un hueso roto. ¡Maldito! Eran las quejas de Nean que después de recuperarse con la ayuda de Kus, quien a duras penas estaba protegiendo el planeta del poder devastador de ambos. Nean usó todo el poder de la destrucción sin contenerse para poder acabar esto de una vez por todas. Cargó una esfera de Akai puro para exterminarlo con todo lo que tenía. El Son al ver tal energía solo esperó a que lo lanzara. Nean al ver eso se enfureció y lanzó todo el poder destructivo que poseía. Esperaba que la pelea hubiese terminado, pero nada más lejos de la verdad, porque incluso Kus dejó de lado el planeta al ver el peligro que Nean pasaba. La esfera estaba siendo destruida por el aura del Saiyajin, quien con furia seguía aumentando más su poder. Era tal que de repente su aura roja se mezclaba con el poder de la destrucción, y los gritos del Son se convirtieron en rugidos de un Osaru enojado, subiéndose en la cima de una montaña para ver a las dos deidades, cuyas temerosas se ponían en pose batalla. ¿Pero qué clase de monstruo es este? Fin de capítulo.